Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, editor del portal Periodismo de Investigación, conjuntamente con Fernando Villavicencio, hoy legislador elegido y que pronto estará en funciones. Han publicado un artículo que realmente es un nuevo detonante para combatir la corrupción en Ecuador, algo que se sabía a medias, pero que ha sido absolutamente confirmado a través de el trabajo de valiosas fuentes periodísticas que ha utilizado periodismo de investigación para sustentarlo. El artículo es Gunvor Petrochina, la simulación llega a su fin. Para ir directo al grano, licenciado Zurita, el tiempo de darle la bienvenida, la lectura que nos queda luego de revisar este artículo es que el tema de la venta anticipada de petróleo a China y a Tailandia no fueron sino una cortina para ocultar grandes negocios y resultó ser un fiasco para el país. Quisiéramos conocer su visión, que está tan documentada y tan profunda en el tema. Gustavo, muchas gracias, es un placer saludarlos, un fuerte abrazo a toda la audiencia de quienes nos ven y nos escuchan, muchas gracias. Bueno, ha sido un trabajo que nos ha llevado algún tiempo, sobre todo tratar de ajustarlo desde que se conoció el acuerdo de cooperación penal, o digamos como la propia declaración que hizo ante la justicia el vicepresidente de la empresa Gunvor, ¿sí? En el estado de Nueva York, en el cual se identificó la entrega de 22 millones de dólares en sobornos, ¿sí? A autoridades de Petroecuador, otras que estaban directamente relacionadas al sector público, y pues los beneficios que recibieron los ejecutivos que intermediaron en este proceso de contratación, ¿sí? Entonces, recién ayer en la tarde que terminamos un poco como de terminarlo de condimentar, por así llamarlo, lo hicimos público, no queríamos demorar más, hubiésemos podido tomarnos un poco más de tiempo, pero creemos que de alguna manera se puede ya dibujar con claridad qué es lo que sucedió desde el año 2007 en adelante con respecto a los procesos de endeudamiento con empresas privadas que se encargaban aparentemente de comercializar el crudo con Ecuador. El Sí, pasa lanzamiento por allí. coincidió además con otro punto coyuntural muy importante, cuando Lenín Moreno daba una especie de rendición de cuentas de su gobierno y que abarcaba también parte del gobierno de Correa. Bueno, no deja de ser vergonzoso la actuación del actual presidente y las tristes declaraciones que hizo en este círculo que ante todo tratan eh, de reconstituir la institucionalidad democrática perdida en algunos países debido a los regímenes totalitarios y abusivos que han enfrentado el socialismo del siglo XXI. Pero él no es que ha estado directamente desligado de esos principios ideológicos. Él mismo se ha encargado de recordarles que buena parte de los funcionarios con los que trabajó en estos 4 años, al menos el 50%, son herencia del gobierno de Rafael Correa. Lo Así que se que confirma no es, justamente del artículo de ustedes es que estos millonarios negociados continuaron en el gobierno de Lenín Moreno. porque a Lenín Moreno no le interesó bajo ninguna circunstancia desarmar esta estructura que fue levantada por su antecesor Rafael Correa. De hecho, él era un beneficiario directo a través de Santiago Cuesta, que es el compadre del principal protagonista de esta saga, de esta trama de corrupción, que de alguna manera nosotros ya lo habíamos evidenciado y sobre todo Fernando Villavicencio lo había gritado desde 2015 en adelante, ¿no? Cuando se descubrió el famoso acuerdo de 4 partes que firmó el Ministerio de Finanzas con el gobierno chino para el desembolso de recursos económicos a través de Petrochina, ¿sí? Así que, si existió un beneficiario de estos grupos, fue Lenín Moreno, y pues se ve que nunca hizo nada ni tuvo el interés efectivo de darlos por terminado. Quisiera retomar las palabras del presidente electo Guillermo Lasso, que ya había señalado con claridad y ha dicho con claridad de que quiere romper las cadenas que atan al comercio internacional de crudo con estos grupos o estas mafias muy bien organizadas
que han lucrado miles de millones de dólares en estos 14 años. Varios personajes son mencionados en el artículo, muchos de ellos recurrentes. Venimos escuchando de ellos desde hace más de una década, cuando sacaron también importantes publicaciones de ustedes. Fernando Villavicencio, recordamos varios libros que ha sacado sobre este tema, las conexiones con China. Me parece que era el sutil o el discreto encanto de la Revolución Ciudadana, otro libro en el cual aparecían ya personajes que persisten hoy en día en estos negociados. Pero empecemos conociendo algunos de ellos. ¿Quién es Raymond Kohut? Que del artículo lo que se conoce es que es el vicepresidente de Gumbor, pero ¿cómo esta persona llega a involucrarse en todos estos negocios y finalmente es quien relata para las autoridades norteamericanas lo que en buena medida se conocía en Ecuador, pero que hacía falta pruebas y testimonios para sustentarlo? Bueno, no nos imaginábamos de la existencia de él, de alguna manera simplemente había sido señalado en alguna circunstancia específica por Fernando Villavicencio, pero es a la final la persona que termina explicando y detallando cómo es que funciona el sistema, ¿sí? Raymond Kohut es canadiense, ¿sí? Llegó al Ecuador desde el periodo en que, mucho antes de que se construya el oleoducto de crudos pesados, ¿sí? Él ya era un funcionario que se encargaba de los procesos de comercialización internacional de crudo, ¿sí? Y pues era representante de las empresas relacionadas al grupo Gumbor de Rusia, ¿sí? Él se encargaba y viajaba mucho a Panamá y Perú, porque obviamente ahí estaban sus negocios naturales en lo que significa los procesos de compra de crudo. Y pues en Panamá también se encargaba de lo que significa el proceso de blending, que es las mezclas de crudo a solicitud de las diversas refinerías que se encuentran en América. Si le pongo un ejemplo, si hay una refinería en el Golfo de México que necesita un tipo de crudo con tal cantidad de azufre, que tenga tal cantidad de peso, pues en Panamá se hacían las mezclas de los diversos crudos que existen y que se exportan desde algunos países en la región, se hacía un cóctel, se obtenía la fórmula que de alguna manera se requería y se enviaba. O sea, él es un experto en la mezcla de crudos, ¿sí? ¿Cómo se relaciona con Ecuador? Pues básicamente a partir de ese tipo de relaciones, es decir, que es un viejo conocido en el sector petrolero, ¿sí? Y luego porque fue funcionario de OCP, ¿sí? De oleoducto de crudos pesados, en la representación de algún tipo de empresa, y porque estuvo muy cercano a lo que significaba el desarrollo de la empresa Oxy. Entonces, desde allí viene él trabajando. ¿Por qué asume la vicepresidencia de Gumbor? Pues porque era un hombre relacionado a las empresas vinculadas a Gumbor, ¿sí? Y debe entenderse que el momento en que empezó a ejercer esta importante función es cuando terminó de enlazar los acuerdos de corrupción eh, con, con Antonio Peré y Enrique Cadena Marín para que el Ecuador se endeude a cambio de preventas de crudo, ¿sí? Y ellos manejar efectivamente todo el volumen de crudo desde el año 2007 en adelante. Y estos otros dos ciudadanos, Antonio Peré y Enrique Cadena Marín, este último mencionado, como señalábamos en un libro de la primera década de este siglo, luego en el libro Ecuador Made in China, ¿cómo llegan a relacionarse y a conformarse como parte de esta especie de consorcio, que hay que ponerlo en otro lenguaje, esta delincuencia organizada para perjudicar a Petroecuador y a los intereses del país? Antonio Peré es un ejecutivo que ha trabajado directamente relacionado a las empresas de Enrique Cadena, que son varias, ¿no? Digamos que tiene un holding de empresas por las cuales hacía los negocios petroleros, pero también lavaba dinero. Entonces, pasa por allí. Y Enrique Cadena, digamos que es la persona que logró concretar estos negocios que de alguna manera quedaron libres
y encontró la línea para poder explotarlos a profundidad. O sea, de por medio estamos hablando de un holding muy grande porque están de por medio empresas como Denari, como Heiko, como Reiblu, como Eston Trading, y la propia empresa, digamos que el eje central de todas las empresas es Naparina, ¿no? Es Por la cual una se ha maraña, identificado. un tejido empresarial que conforman. Hay empresas en las Bahamas, hay empresas en Panamá, hay empresas en estas islas del Caribe y obviamente hay empresas que están en los Estados Unidos, en estados que de alguna manera sí funcionan como paraísos fiscales. Entonces, la capacidad de relación es una telaraña empresarial que de alguna manera ha cobijado al señor Enrique Cadena, que son digamos, como los ejes de este proceso de corrupción en Petroecuador. Y pues, En y este, finalmente, sí, le escucho. en este rompecabezas, además de larga data, ¿en cuánto se estima el perjuicio para el país? Que directamente es perjuicio, en otros casos podría también ser falta de oportunidad del Estado ecuatoriano para poder realizar estos negocios sin intermediarios. Bueno, pensemos que ha sido, pongámoslo como un piso mínimo de que han logrado obtener beneficios por corrupción aproximadamente de $1 por barril, ¿sí? ¿Cuántos barriles hemos exportado al día, ¿no? O sea, el Ecuador tiene una producción de 200, en este momento algo menos de 250,000 barriles día, Diarios. ¿sí? Entonces, han obtenido $250,000 diarios, Mm. ¿sí? O sea, un Son, dólar por barril, $1 por son barril. en realidad miles de millones de dólares. Son miles de millones de dólares, exactamente. Ahora, obviamente se entiende que no solo fue $1, fueron más, que eso de alguna manera en ciertas circunstancias, dependiendo del tipo de negociación, se pudo haber obtenido un margen mayor de ganancia y un margen menor. En el peor de los casos, qué sé yo, 80 centavos, en el mejor de los casos, pues $3.50, inclusive hasta 4, referido en cierto momento Fernando Villavicencio, si es que se hacen las comparaciones de ventas de spots de crudo en el mercado abierto, ¿no? Pero eso todavía está por definirse. Pero si entendemos que es $1 por barril y si exportamos 250,000 diarios, pues ahí está la respuesta, ¿no? ¿En qué momento los negocios petroleros empiezan a convertirse en dolo y empiezan a causar esta lesión enorme al país? El momento en que el Ecuador les garantizó a estas empresas de comercialización el volumen futuro, ¿sí?, de producción petrolera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lograba eso? Entregándole un crédito. Entonces, por eso es que se ataron la producción petrolera futura con la emisión de créditos. Entonces, aquí se jugaban dos líneas. Por un lado, Petroecuador y por el otro, el Ministerio de Finanzas. ¿Sí? El Ministerio de Finanzas recibía los recursos de esa venta, ¿sí? Y pues lo que se hacía era pagar con crudos a valores descontados. Y lo que se tenía las empresas era básicamente un volumen asegurado por contrato de X cantidad de barriles al año, que todo es mes, de hecho, estamos todavía pagando deudas que tienen que cancelarse hasta el año 2024, y pues se dieron cuenta que era un gran negocio. ¿Y en dónde radica el gran negocio, Gustavo? Porque la gran pregunta fue, ¿cómo es que Petrochina, que no es un banco, nos presta? ¿Sí? Entonces, la respuesta es fácil. Se firmaba un contrato en el cual se garantizaba el pago con crudo. Yo con ese contrato me iba a un banco internacional y como sabía que tenía el crudo garantizado en un contrato, ¿sí?, a precios con beneficio para mí, me entregaban un crédito y ese crédito lo entregaban al Ecuador y se garantizaban con eso el, el volumen de crudo diario del país, ¿sí? Y luego, pues ellos se encargaban de comercializar el crudo a los precios reales del mercado y es donde efectivamente obtenían las ganancias. Por eso es que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que llegamos a esta conclusión, Gustavo?
Porque la pregunta del millón es, ¿por qué Gumbor paga los sobornos en un contrato que fue firmado entre Petrochina y Petroecuador? ¿Por qué Gumbor? ¿Sí? Porque ellos eran los beneficiarios. Entonces, de por Claro. medio Y existen la primera pregunta antes de contratos de eso, simulación. la primera pregunta antes de eso debería ser ¿por qué se pagan sobornos? Es mucho dinero, es mucho dinero. Esto, de alguna manera, en cierto momento de la realidad ecuatoriana, alguien tiene que haber dejado de recibir ciertos beneficios para que entren otros competidores y debido a las condiciones propias de lo que fue el gobierno correísta, pues simplemente se fueron tomando hasta el punto de obtener todo tipo de control. Es como que si estamos hablando como una condición estratégica de las mafias comercializadoras, porque de Lo que alguna manera siempre han sugiere, jugado un papel preponderante ellos en el mercado y siempre han lo que ganado. sugiere que en el mundo petrolero las malas prácticas son parte de la actividad diaria, de lo cotidiano. Por supuesto, porque se juega mucho dinero y es una lucha encarnizada por tratar de eh, apoderarse de los lotes de crudo que puedan ser vendidos en el mercado internacional. Pero si antes de esto existían unas batallas encarnizadas y se peleaba por 40 centavos, ¿sí? Porque eso es lo que podían ganar 40 centavos por barril, en el mejor de los casos, pero en el mejor ganaban 80, ¿sí? A pasar a ganar 3.50 por barril, o sea, no tiene comparación para absolutamente para nada. Y dudo que este tipo de hechos se puedan repetir en otros lugares donde los cuales las empresas sí cuidan al centavo su capacidad de ingresos, pues, ¿no? Esto solo pudo haber sucedido aquí en el Ecuador porque obviamente ha existido desde antes de Rafael Correa, obviamente, un proceso de desinstitucionalización de lo que significa la empresa petrolera y obviamente un manejo político. Esto se debe al manejo político de la empresa. Ahora, dando el beneficio de la duda, pero para que se desarrolle dentro de su opinión, de su discurso, licenciado Zurita, ¿en qué momento Rafael Correa y su gobierno cayeron en esto, en las malas prácticas? Ustedes en el propio artículo señalan declaraciones con la elocuencia con la que da sus discursos Rafael Correa en el año 2007, cuando señalaba de que se van a acabar con estas mafias y que la aspiración era que Petroecuador llegue a comercializar directamente sin intermediarios del crudo. En esta compleja estructura que es el Estado ecuatoriano, en esa pirámide de poder, ¿hasta dónde llegó esto? ¿Fueron malas prácticas que quizá cambiaron de actores al inicio del gobierno de Rafael Correa? ¿O fue un tema corporativo del gobierno desde que inició, quizá ya con esa visión? Creo que existen varias respuestas, pero creo que hubo una cooptación de lado y lado. ¿Sí? Existían intereses de por medio de grupos que podían financiar las necesidades económicas del gobierno y el gobierno quería liberarse de la posibilidad de recibir ingresos del exterior de los multilaterales por su famoso discurso anti-Fondo Monetario Internacional, que no queremos absolutamente nada con ellos. Aquí encontramos fuentes de financiamiento y lo que lograron es que básicamente entrar en una espiral en el cual absolutamente todos los grupos corporativos ganaban, ¿sí? También de alguna manera ganaba el Ecuador, pero a un costo altísimo, ¿sí? Porque efectivamente los créditos llegaban de mil en mil, o sea, de eso nadie ha perdido memoria. La forma en que el Ecuador se fue endeudando de 1.000 millones en 1.000 millones en 1.000 millones, gracias a contratos que se garantizaban con miles de millones de barriles de crudo, ¿sí? Y pues era un círculo para ellos virtuoso en el que prácticamente todos ganaron. ¿Cómo se habrán repartido? Eso todavía está por verse, pero yo entiendo que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acaba de llegar nuevamente al país de los Estados Unidos. Aspiro que llegue con toda la información necesaria relacionada a este caso para que pueda iniciar un proceso inmediato, ¿sí? Y que se pueda
de alguna manera ya identificar los delitos y los protagonistas de este caso que debe ser el peor de todos. Entre otras cosas, en el artículo ustedes señalan que todos ganaban excepto Petroecuador. Y esto nos lleva a dos corrientes, dos ramas en este análisis. ¿Quiénes eran todos? ¿Quiénes ganaban? Entre ellos están China, los empresarios, los funcionarios del gobierno ecuatoriano. El perdedor, evidentemente, Petroecuador. Y en el otro lado, justamente, ¿qué pasa con Petroecuador? Esta empresa millonaria de excelentes sueldos en el Ecuador, en donde se supone que hay profesionales de primera, que hace negocios millonarios sin precautelar sus intereses como empresa y los intereses del país al cual se debe. Bueno, yo siempre me había preguntado por qué PetroChina está interesada en impulsar este proceso, un proceso de comercialización de crudo a nivel internacional, si es la empresa de peor eficiencia en el planeta. O sea, basta entrar a revisar información sobre el puntaje que recibe PetroChina en el mundo y es la de peor eficiencia. Es la peor. No hay peor empresa de comercialización en el mundo que PetroChina. Entonces, la peor empresa del mundo es la que nos presta el dinero, ¿sí? Entonces, la gran pregunta era, bueno, o sea, suponíamos que se trataba de un tema de política global en el cual el gobierno chino efectivamente tomaba decisiones y las encaminaba a través de esta empresa. La realidad es que no, es que la realidad es que la empresa tenía la capacidad o tiene la capacidad de actuar libremente como una empresa pública de China, pero no lo hacía porque tenía un acuerdo o que tenía una orden con el muro del Partido Comunista de China, lo hacía porque de alguna manera su giro del negocio es buscar efectivamente petróleo y lo logró hacerlo con nosotros. No lo hacía bien porque obviamente ni siquiera tenía buques, ¿sí? Entonces lo que hacía era dar la cara, sí, pero el negocio real lo hacían otros, lo hacían los comercializadores como Tauros, como Core, la propia Gunvor, que están directamente todas entre ellas relacionadas y constituidas sobre todo en Suiza, ¿no? Pero tienen una serie de empresas satélites en todo el planeta. Entonces, primero ganaba Petrochina, porque le permitía tener y garantizarse contratos de crudo. Luego ganaban los traders, ¿sí? Porque ellos eran los que realmente se encargaban de negociar los procesos, de negociar el crudo en el propio puerto de Balao y ver efectivamente a dónde lo mandaba. ¿A dónde lo mandaban? Por lo regular a nuestros mercados naturales, que es Perú y Chile. Allá se iba el crudo, ¿sí? No había que pensar que se iban a otro lugar, no se iba, ¿sí? Y el crudo tenía la posibilidad de tener libre destino, es decir, que se podía escoger en el camino a dónde se iba. Eso antes no sucedía, ¿sí? Antes Petroecuador obviamente no lo permitía. Y pues obviamente las autoridades políticas que estaban detrás de esto y que lo permitían, porque sabían que efectivamente ahí hay muchos recursos y esto tiene que haberse dividido. Pues, ¿no? Si estamos hablando de $250,000 diarios, o sea, obviamente se repartieron entre todas las cabezas del sector petrolero y todas las decisiones, y el que tomaba las principales decisiones y quien emitió los decretos ejecutivos, que ya sabemos de quién se trata. Pues entonces, allí estaba. ¿Quién perdía? Obviamente Petroecuador. Primero porque le quitó toda capacidad de vender el crudo y de ejercer el trabajo que puede hacer su gerencia de comercio internacional para vender al mejor postor su crudo. Obviamente perdió Flopec, porque a pesar de que tiene buques, no ha tenido la capacidad de expandirse en el mundo para al menos comercializar internacionalmente o transportar internacionalmente el crudo a nombre de Petroecuador. Transporta a nombre de otros, no a nombre de Petroecuador, ¿sí? O sea, nosotros somos como los vendedores que no tienen capacidad de extenderse, ¿sí? Y eso le pasa obviamente a Petroecuador. Convertida la investigación en un tema internacional, ¿hasta dónde deben llegar las investigaciones? ¿Hasta dónde debe y sobre todo puede actuar la justicia? Bueno, le corresponde ya con los condimentos en la mesa, le corresponde al procurador empezar a actuar, ¿sí? Esto es un tema netamente del procurador.
el procurador tiene que iniciar y buscar los estudios jurídicos internacionales, ¿sí? Y buscar las empresas que le permitan rastrear, ¿sí? Esta ruta del dinero, porque aquí, al menos la ruta del dinero está clarísima, ¿sí? Clarísima, o sea, no hay por dónde esconderse, ¿sí? Y le corresponde actuar a él, ¿sí? ¿Y cómo debe hacerlo? Pues básicamente lo primero que tiene que hacer es llamar a un concurso internacional público de empresas que quieran llevar este caso. ¿En dónde? Pues en Europa y en los Estados Unidos. Y empresas que tengan la capacidad de hacer el rastreo, que entiendo que la Procuraduría ya inició un proceso de esto para identificar en dónde está el dinero de la corrupción, ¿sí? Pero tiene que ir en las dos vías, ¿sí? Y luego independientemente de las acciones que Procuraduría pueda hacer, tiene que invitar a la Fiscalía para que firme acuerdos de cooperación penal con todos los países que están involucrados, ¿sí? Ya sabemos que China no colabora, pero obviamente buena parte de los recursos económicos se han escapado por los Estados Unidos, y es por donde efectivamente cae el señor Raymond Kohout y termina de contar ¿qué habrá contado? La gran pregunta es, ¿qué dirá su declaración y a quién más involucró? Pero obviamente el momento en que dibujó, creo que quien mejor y más detallada, más información detallada tiene de este tema, obviamente es el FBI y los fiscales que en este momento llevan el caso en el estado de Nueva York. Y finalmente, ¿qué expectativas tendría usted sobre el nuevo gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno de Guillermo Lasso sobre el pasado y particularmente sobre el futuro en esta guerra avisada? Bueno, creo que ya nos dio una primera señal de lo que piensa hacer. Yo creo que es muy difícil pensar que las autoridades petroleras que deban asumir el pueblo Ecuador puedan hacerlas solas. Sí, efectivamente necesita un conocimiento previo internacional que hay que buscar de dónde lo trae. Él se ha señalado que ha pedido ayuda a Ecopetrol en Colombia. En primera instancia no tendría por qué dudar de la capacidad gerencial e institucional como empresa privada y pública que tiene Colombia para que puedan efectivamente darnos una mano, pero obviamente con con la necesidad de abrir ciertos colectivos que puedan seguir paso a paso las decisiones políticas y técnicas que va a tomar la empresa desde el 24 de mayo. Veo de alguna manera, creo que puede existir un camino de esperanza, ¿sí? Para que esto pueda cambiar en el futuro. Y obviamente tendrán que generarse expectativas claras de ello. Recordemos que el presidente ha señalado que su objetivo es dejar eh, el gobierno dentro de 4 años con una capacidad real de producción de 500,000 barriles. Eso significa que tiene que invertir mucho dinero y significa que también los 500,000 barriles futuros, en el caso de que eso se dé, pues tienen que venderse de forma pública, transparente, sin beneficio de los grupos que efectivamente ahora intervienen. O sea, es posible que los actuales protagonistas intervengan en lo que significa la compra de crudo ecuatoriano en el futuro, ¿sí? Pero eso no significa que vuelvan a tener los mismos tipos de acuerdo en los cuales ganan ingentes recursos económicos, Prebendas. utilizando como parapeto el proceso de endeudamiento externo al que nos sometió Rafael Correa desde 2007 en adelante. Gracias, licenciado Zurita, por habernos atendido. Muchas gracias a usted, Gustavo. El licenciado Cristian Zurita es editor de periodismo de investigación. El portal Periodismo de Investigación ha publicado este artículo que le recomendamos, Gumbor Petrochina, la simulación llega a su fin. Nos vamos a una breve pausa.